Las luces de Valencia brillaban con fuerza esa tarde, llenando las calles de un bullicio vibrante. En el mercado central, los aromas de especias y frutas frescas se mezclaban en una danza sensorial. Caminaba entre los puestos, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. A pesar del ruido a mi alrededor, había un eco profundo de soledad que resonaba en mi pecho. Mi matrimonio se había convertido en una rutina monótona. Mi pareja estaba absorto en su trabajo, ignorando mis necesidades emocionales y la conexión que alguna vez compartimos. La vida cotidiana transcurría sin cambios significativos, las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿te traigo algo del mercado? ¿O qué quieres cenar esta noche? La falta de atención comenzaba a pesarme como una losa. Mientras observaba a las parejas reír y disfrutar juntas, me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa. La respuesta era un silencio ensordecedor. Un día, mientras revisaba algunas fotos familiares antiguas, descubrí una imagen de mi hijastro con un pincel en la mano, concentrado en su obra. Había algo especial en su mirada, una intensidad que no había notado antes. Su talento artístico era evidente, sus dibujos tenían vida propia. Me sorprendió darme cuenta de cuán poco había prestado atención a su mundo creativo. Era como si hubiera estado ciega ante el potencial que tenía frente a mí. En los días siguientes decidí acercarme a él para hablar sobre su arte. Buscaba un propósito, algo que me hiciera sentir viva nuevamente. Le propuse ayudarle con su próxima exposición. Pensé que quizás podríamos conectar a través de la creatividad. Sin embargo, él se mostró reacio al principio. No quiero que esto sea incómodo, me dijo con cierta timidez, como si temiera cruzar una línea familiar. A pesar de su resistencia inicial, logré convencerlo para que me dejara entrar en su mundo artístico. Nos encontramos en su estudio una tarde. El espacio estaba lleno de lienzos inacabados y el sonido del pincel deslizándose sobre la tela llenaba el aire con una energía palpable. La luz tenue creaba sombras danzantes alrededor de nosotros y me sentí atraída por esa atmósfera mágica. Mientras hablábamos sobre sus obras y sus inspiraciones, la conversación fluyó naturalmente. Compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas y sueños no cumplidos. En ese momento de vulnerabilidad compartida, sentí como nuestras almas se entrelazaban por primera vez. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos y nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un instante fugaz pero electrizante. Después de ese encuentro inesperado, las dudas comenzaron a asaltarme. La conexión que habíamos establecido era intensa pero peligrosa. Sabía que debía mantenerla en secreto para proteger nuestra familia. Sin embargo, cada vez que lo veía trabajar en sus pinturas o hablábamos sobre arte, sentía como mi corazón latía más rápido. La presión por mantener nuestra relación oculta aumentaba cada día. Cada mirada furtiva se sentía como un desafío al destino que habíamos construido hasta ese momento. A menudo me encontraba perdida entre el deseo de apoyarlo y el miedo a ser descubierta por mi pareja. Un día particularmente iluminado por el sol valentino decidí acompañarlo a la playa de la Malvarrosa después de una sesión intensa en su estudio. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminábamos juntos por la arena caliente. El aroma del mar mezclado con la brisa fresca me llenó de nostalgia y esperanza al mismo tiempo. ¿Crees que algún día podré vivir solo del arte?, preguntó él mientras miraba hacia el horizonte perdido en sus pensamientos. Claro, respondí con convicción aunque internamente luchaba con mis propias inseguridades sobre el futuro incierto que nos aguardaba. Cada conversación reveladora fortalecía nuestro vínculo pero también aumentaba mi confusión interna sobre lo que realmente quería en la vida. ¿Era suficiente ser solo su musa? ¿Podría encontrar reconocimiento personal sin arriesgar lo poco que quedaba de mi matrimonio? El tiempo pasaba rápidamente y pronto llegó el día de su exposición artística. Todos estaban expectantes ante lo que mostraría al público por primera vez. Sentía mariposas revoloteando dentro de mí mientras me preparaba para asistir. Sería un evento crucial tanto para él como para mí. A medida que avanzaban los días previos al evento, la tensión aumentó entre nosotros. Cada encuentro estaba cargado de emociones contradictorias, amor y culpa, deseo y miedo al rechazo social. Finalmente llegó la noche esperada. Entré a la galería llena de gente admirando las obras expuestas mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada.
Las miradas curiosas se posaron sobre mí cuando caminé junto a él para ver sus creaciones colgadas con orgullo en las paredes blancas. Al ver cómo otros admiraban su talento sentí una mezcla abrumadora, orgullo por él pero también tristeza por lo que significaría esto para nuestra relación secreta si alguien descubriera nuestra conexión más allá del arte. Mientras conversábamos con amigos comunes e invitados desconocidos, noté cómo algunos murmuraban entre sí al verme tan cerca del artista emergente. Eso encendió aún más mis inseguridades e incomodidades internas. En medio del bullicio encontré un viejo amigo entre los asistentes quien comenzó a hacer preguntas sobre mi vida actual y mis decisiones recientes. ¿Estás feliz aquí? Su pregunta resonó profundamente dentro mío. No podía evitar cuestionar si realmente estaba tomando las decisiones correctas o si este camino hacia lo desconocido llevaría solo más desdicha al final. Esa noche fue decisiva. Sentí como cada elección comenzaba a pesarme más fuertemente mientras contemplaba lo frágil que podía ser nuestro secreto ante los ojos del mundo exterior. La galería estaba llena pero yo me sentía sola entre tanta gente. Necesitaba encontrar claridad antes de tomar cualquier decisión irreversible sobre nuestro futuro juntos o separados. La mañana siguiente el sol entraba con fuerza por la ventana de mi cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no lograba calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en cómo ofrecerle mi ayuda a mi hijastro. La idea de ser su musa me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Al llegar al estudio, noté que la atmósfera era diferente. Él estaba concentrado en un lienzo, los colores vibrantes contrastaban con su expresión seria. ¿Te gustaría que te ayudara con esto?, pregunté, tratando de sonar casual. Su mirada se desvió del cuadro hacia mí, y por un momento sentí que había tocado una fibra sensible. No sé, no quiero que esto se vuelva incómodo, respondió, su voz titubeante revelando su inquietud. La incomodidad familiar siempre había sido un tema delicado entre nosotros, pero ese día decidí no darme por vencida. Solo quiero apoyarte, insistí. Siempre he admirado tu talento. Me acerqué más al lienzo y vi cómo sus trazos parecían cobrar vida. Era como si cada pincelada contara una historia oculta que solo él podía narrar. Está bien, dijo finalmente un poco más relajado. Podemos intentarlo. La tensión en el aire comenzó a disiparse mientras nos sumergíamos en el trabajo. Los minutos se convirtieron en horas y la conversación fluyó con facilidad entre nosotros. Mientras hablábamos sobre arte y sueños perdidos, una conexión inesperada comenzó a formarse entre nosotros. Compartimos risas y anécdotas que nunca habíamos discutido antes. En ese espacio íntimo sentí que las barreras familiares se desvanecían, dejándonos vulnerables ante nuestras emociones. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. El mundo exterior desapareció y solo existía ese instante suspendido en el tiempo. La calidez de sus labios contra los míos me sorprendió y me llenó de una mezcla de alegría y culpa. Nos alejamos lentamente, ambos conscientes de lo que acabábamos de hacer. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos lo ocurrido. Miradas furtivas y sonrisas nerviosas eran todo lo que compartíamos después de aquel beso inesperado. Esto complicará las cosas, murmuré finalmente, rompiendo el hechizo del momento. Él asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. La realidad comenzaba a cernirse sobre nosotros como una nube oscura. Sabíamos que debíamos tener cuidado con nuestras acciones futuras. Decidí cambiar de tema para aliviar la tensión. ¿Qué tal si trabajamos en esa exposición? Necesitas mostrar tu talento al mundo. Su rostro se iluminó ante la idea. Hablar sobre su arte parecía ser un refugio seguro para ambos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras continuábamos trabajando juntos en el estudio. Cada sesión era una mezcla de creatividad y deseo reprimido, cada pincelada parecía acercarnos más mientras luchábamos por mantener nuestra relación en secreto. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, también crecía la presión sobre mí para mantener las apariencias en casa. Mi pareja seguía sumido en su mundo laboral e indiferente a mis necesidades emocionales. Eso me hacía sentir aún más aislada. Un día después de salir del estudio, decidí dar un paseo por el mercado central de Valencia para despejar mi mente.
Las voces animadas del mercado resonaban a mi alrededor mientras buscaba algo reconfortante entre los colores vibrantes y los aromas intensos de las especias frescas. Me detuve frente a un puesto donde vendían naranjas jugosas. Recordé cómo siempre había querido hacer mermelada casera pero nunca había encontrado tiempo para ello. En ese momento comprendí cuánto había dejado atrás por cumplir con las expectativas familiares. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida. Sabía que necesitaba encontrar un propósito más allá del papel tradicional que desempeñaba como esposa y madrastra. La conexión con mi hijastro me estaba mostrando un camino diferente, uno lleno de posibilidades creativas y nuevas emociones. Cuando llegué al estudio esa tarde, decidí abrirme completamente sobre mis sentimientos hacia él. Esto es confuso para mí, le dije sinceramente mientras mirábamos juntos un cuadro casi terminado. Me siento viva cuando estoy contigo. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder, yo también lo siento así. Aunque esas palabras eran simples, traían consigo una carga emocional enorme. Ambos sabíamos lo complicado que sería seguir adelante sin enfrentar lo inevitable. Poco después comenzamos a trabajar en una nueva obra juntos. Era como si cada pincelada representara no solo nuestro arte sino también nuestra relación secreta y prohibida. Las horas pasaban volando mientras nos sumergíamos en nuestra creatividad compartida. Sin embargo, cada vez que escuchaba el sonido del timbre o veía a alguien entrar al estudio sin previo aviso, sentía como el corazón se me aceleraba. La posibilidad de ser descubierto siempre estaba presente como una sombra acechante. A medida que nuestra conexión crecía artísticamente también lo hacían mis dudas sobre lo correcto o incorrecto de nuestra relación secreta. Cada día era una lucha constante entre querer seguir adelante y temer las consecuencias potenciales para todos los involucrados. Una noche decidimos quedarnos hasta tarde trabajando. Las luces tenues creaban un ambiente perfecto para dejar volar nuestra imaginación sin restricciones ni juicios externos. En medio del caos creativo, ambos nos perdimos nuevamente en esa conexión indescriptible entre nosotros. Nuestros labios se encontraron nuevamente entre risas nerviosas y miradas cómplices. La sensación era embriagadora pero también aterradora. Sabía que cada beso nos acercaba más al abismo emocional del cual podría ser difícil escapar si alguna vez decidíamos mirar hacia atrás. Mientras tanto, la presión aumentaba fuera del estudio. Mi matrimonio empezaba a mostrar signos visibles de desgaste debido a la falta de comunicación y atención mutua. Mi pareja comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento. Noté sus miradas inquisitivas cuando regresaba tarde o cuando evitaba responder preguntas directas sobre mis actividades diarias. Era evidente que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión creativa junto a él y otro lleno de obligaciones familiares insatisfactorias e infelices. Los días pasaban velozmente mientras luchábamos por mantener nuestro secreto bajo control. Cada encuentro se volvía más intenso pero también más arriesgado al mismo tiempo. Los días se convirtieron en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Cada encuentro con él era un susurro de libertad, pero también una carga pesada que me seguía a casa. A menudo me encontraba en el mercado central de Valencia, perdida entre los aromas de especias y frutas frescas, tratando de encontrar un hilo que me conectara con la realidad. Mientras mis manos acariciaban las texturas de los productos, mi mente se deslizaba hacia el estudio, donde la luz tenue iluminaba su rostro concentrado. Algunas veces, mientras paseaba por las calles adoquinadas, me preguntaba si el riesgo valía la pena. La presión de mantener nuestra relación en secreto se intensificaba con cada mirada furtiva que compartíamos. El arte había comenzado a ser nuestro refugio y nuestro peligro al mismo tiempo. En esos momentos, la conexión entre nosotros se sentía como un lienzo en blanco esperando ser pintado con colores vibrantes. Una tarde decidí visitarlo sin previo aviso. Al llegar al estudio, lo encontré sumido en su trabajo. Los pinceles danzaban sobre el lienzo creando formas que parecían cobrar vida. ¿Qué te parece?, preguntó sin apartar la vista de su obra. Me acerqué y observé cómo los trazos reflejaban su alma inquieta. Es hermoso, respondí sinceramente sintiendo como mi corazón latía más rápido al estar cerca de él. Tienes un don. ¿Y tú? ¿No ves lo que has hecho por mí?, dijo mientras finalmente me miraba a los ojos. En ese instante la distancia entre nosotros se desvaneció.
Nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. El beso fue breve pero lleno de significado, una promesa silenciosa en medio del caos que nos rodeaba. Sin embargo, la realidad golpeó rápidamente. ¿Qué significaría esto para nosotros? La presión aumentó cuando comprendí que no solo estábamos jugando con nuestros sentimientos, estábamos desafiando las normas familiares y sociales que nos ataban. Con cada encuentro posterior, el secreto crecía como una sombra detrás de mí. La vida cotidiana continuaba su curso, mi pareja seguía inmersa en sus responsabilidades laborales, ajeno a la tormenta emocional que estaba viviendo. Las cenas familiares se sentían vacías y cada conversación superficial era un recordatorio del abismo que se había formado entre nosotros. En una de nuestras reuniones clandestinas en el estudio, decidimos buscar un espacio seguro donde pudiéramos ser nosotros mismos sin miedo al juicio ajeno. Una pequeña galería local estaba organizando una exposición sobre artistas emergentes, allí podríamos compartir nuestras visiones artísticas sin temor a ser descubiertos. El día llegó y llegué temprano para ayudarlo a preparar sus obras para la muestra. La emoción llenaba el aire mientras colgábamos los cuadros en las paredes blancas, cada uno contando una historia única. Cuando finalmente nos detuvimos para admirar lo que habíamos creado juntos, sentí una mezcla de orgullo y ansiedad. «Esto es solo el comienzo», dijo él con una sonrisa radiante. Sí, respondí mientras contemplaba su arte. Era como si cada trazo estuviera impregnado de nuestros momentos compartidos. A medida que avanzaba la noche y los visitantes comenzaron a llegar, el bullicio creció alrededor nuestro. Las risas y las conversaciones llenaban el espacio mientras yo intentaba mantenerme centrada en lo que realmente importaba, apoyar su talento sin dejarme arrastrar por mis propios sentimientos conflictivos. Sin embargo, no pude evitar sentirme expuesta bajo las miradas curiosas de los asistentes. Cada vez que alguien comentaba sobre su trabajo o mencionaba mi presencia a su lado, mi corazón latía más rápido por el miedo a ser descubierta. Mientras tanto, él brillaba bajo los elogios. Era evidente que esta exposición significaba mucho para él. En medio del bullicio artístico y la celebración del talento joven, me di cuenta de cuán lejos habíamos llegado juntos desde aquel primer beso en su estudio. En un momento dado durante la noche nos encontramos apartados del ruido general en una esquina tranquila de la galería. «Esto es increíble», murmuré mientras observábamos cómo los visitantes admiraban sus obras. «Todo gracias a ti», respondió él con sinceridad. «No es solo mío», le dije rápidamente, sabía que ambos habíamos contribuido a este momento especial. Sin embargo, mientras hablábamos sobre sus sueños artísticos y futuros proyectos, algo cambió dentro de mí. La inseguridad comenzó a asomarse nuevamente. ¿Realmente quería seguir adelante con esta relación secreta? ¿Era posible encontrar equilibrio entre mis deseos personales y mis responsabilidades familiares? Las preguntas me atormentaron durante toda la exposición. Aunque estaba feliz por él y orgullosa del éxito alcanzado esa noche, no podía dejar atrás las dudas sobre lo que realmente quería para mí misma. La noche avanzó y finalmente llegó el momento culminante. Él debía dar un pequeño discurso ante todos los asistentes para agradecerles por venir y presentar su trabajo al mundo por primera vez oficialmente. Su voz resonó con confianza mientras hablaba sobre su pasión por el arte y cómo había encontrado inspiración en aquellos momentos compartidos conmigo. La ovación fue ensordecedora cuando terminó. Sentí como mi pecho se llenó de emoción al verlo brillar ante todos esos rostros admirados. Pero justo cuando pensaba que todo iba bien, noté algo extraño. Vi a mi pareja entrar en la galería desde la puerta principal. El corazón me dio un vuelco al verlo caminar hacia nosotros. No podía creer lo que estaba sucediendo ni cómo había llegado allí sin previo aviso. Mi mente se llenó de pánico mientras consideraba las implicaciones de esta inesperada aparición. ¿Habría sospechado algo? ¿Estaría aquí para confrontarme? La presión aumentó instantáneamente al darme cuenta de que todo lo construido hasta ese momento estaba al borde del colapso inminente. Sentí como el aire se volvía denso alrededor mío mientras intentábamos disimular nuestra conexión frente a él. Con cada paso que daba hacia nosotros, mis pensamientos giraban como locos. Debía actuar rápido antes de perderlo todo. La noche se extendía como un lienzo en blanco, y la brisa suave que entraba por la ventana del estudio traía consigo el olor a pintura fresca.
Habíamos estado trabajando juntos, sumidos en un mundo donde el tiempo parecía detenerse. Las horas pasaban sin que nos diéramos cuenta, inmersos en la creación, pero también en una conexión que se volvía cada vez más intensa. Mientras él daba los últimos toques a su obra, me senté en una esquina, observando cómo sus manos danzaban sobre el lienzo. Cada pincelada era un susurro de su alma, y yo me sentía afortunada de ser parte de ese proceso. Sin embargo, la sombra del miedo se cernía sobre mí. Sabía que cada momento compartido era un riesgo. La posibilidad de ser descubierto se convertía en una presión constante. ¿Qué piensas?, preguntó él sin apartar la vista de su obra. Su voz era suave, pero había un trasfondo de ansiedad que no podía ignorar. Es hermoso, respondí con sinceridad. Captura algo profundo. La verdad es que no solo hablaba del arte, también me refería a nosotros. La tensión crecía entre nosotros, como un hilo tirante listo para romperse. A medida que la noche avanzaba, decidimos tomar un pequeño descanso. Nos sentamos en el suelo del estudio, rodeados de tubos de pintura y pinceles desordenados. La luz tenue creaba sombras que parecían danzar a nuestro alrededor. ¿Te gustaría salir a caminar?, sugerí, deseando escapar momentáneamente de las cuatro paredes que parecían cerrarse sobre nosotros. Asintió con una sonrisa tímida y nos dirigimos hacia la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminábamos descalzos por la arena fría. El sonido del mar era casi hipnótico y me ayudó a olvidar por un momento las complicaciones de nuestra realidad. Siempre he sentido que el arte es una forma de liberación, dijo él mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las estrellas. A veces siento que mi trabajo no es suficiente. No digas eso, le respondí con firmeza. Tu talento es extraordinario. En ese instante comprendí que mi deseo de apoyo no solo provenía de mí, él también buscaba validación. Nos quedamos en silencio por un tiempo disfrutando del murmullo del océano y del frescor nocturno. Entonces, sin pensarlo dos veces, lo tomé de la mano y lo atraje hacia mí. Nuestros ojos se encontraron y todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando me atreví a dar el paso más audaz, lo besé suavemente sintiendo como todo mi ser vibraba con esa conexión prohibida. Nuestros labios se encontraron en una danza delicada entre lo correcto y lo incorrecto. La noche continuó envolviéndonos como un abrigo cálido mientras regresábamos al estudio después de nuestra escapada al mar. La atmósfera cargada de emoción transformó cada rincón del lugar familiar en algo nuevo y electrizante. Pasamos la noche juntos creando arte y compartiendo sueños ocultos bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Esa noche fue mágica, los límites entre madre e hijo se desdibujaron por completo mientras nuestras almas se entrelazaban en una conexión artística profunda e inesperada. Sin embargo, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del estudio, una inquietud comenzó a surgir dentro de mí nuevamente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible seguir adelante sin enfrentar las consecuencias? El día transcurrió lentamente mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás. La rutina diaria parecía burlarse de nosotros, cada conversación banal con mi pareja se sentía como un recordatorio cruel de nuestra situación clandestina. ¿Te has sentido bien últimamente?, preguntó él con preocupación al notar mi distracción durante el desayuno. Solo estoy cansada, respondí tratando de evitar su mirada inquisitiva. La verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde existía como esposa y madrastra complaciente y otro donde emergía como musa y amante creativa. La lucha interna comenzaba a desgastarme más rápido de lo que podía imaginar. Esa tarde decidí visitar el mercado central para distraerme entre los aromas vibrantes y los colores vivos que caracterizaban aquel lugar emblemático de Valencia. Las especias flotaban en el aire junto con risas alegres y charlas animadas, todo parecía ajeno a mis tormentos internos. Mientras recorría los pasillos llenos de frutas frescas y flores coloridas, me encontré pensando en cómo había cambiado mi vida desde que conocí su talento artístico. Era como si cada encuentro lo transformara todo, mis expectativas sobre mí misma, mis deseos reprimidos y mi búsqueda por reconocimiento personal. De repente recordé aquella noche mágica,
nos habíamos abierto el uno al otro como nunca antes lo habíamos hecho. Pero ahora esa conexión estaba amenazada por dudas persistentes sobre nuestro futuro juntos. Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja sentado frente al televisor con aire pensativo, su mirada perdida reflejaba distanciamiento emocional evidente entre nosotros dos. Intenté conversar sobre trivialidades para mantener las apariencias intactas, sin embargo, cada palabra sonaba hueca y vacía ante mis oídos. La tensión aumentó cuando él mencionó algo acerca de invitar a su hijo para cenar pronto. Eso disparó todas mis alarmas internas sobre mantener nuestra relación secreta intacta frente a toda la familia. Claro, respondí mecánicamente intentando ocultar mi inquietud creciente mientras pensaba en las repercusiones si llegaran a descubrirnos algún día. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor del futuro incierto que nos esperaba si continuábamos así. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo? Las horas pasaron lentamente hasta dar paso al amanecer nuevamente, aún tenía muchas preguntas sin respuesta atormentando mi mente cansada pero llena de anhelos artísticos inquebrantables. La luz del amanecer se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con una calidez que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y ahora, mientras miraba hacia el techo, me preguntaba si realmente entendía lo que estaba pasando entre nosotros. La relación con mi hijastro se había transformado en algo más profundo, pero también más complicado. El eco de nuestras risas y susurros todavía resonaba en mis oídos, recordándome lo fácil que era perderme en ese mundo paralelo que habíamos creado. Sin embargo, cada momento compartido venía acompañado de una sombra, el miedo a ser descubiertos y las repercusiones que eso tendría en nuestra familia. La idea de romper el delicado equilibrio de nuestras vidas me llenaba de angustia. Decidí salir a dar un paseo por el mercado central. El bullicio de la mañana siempre me había gustado, los aromas de especias y frutas frescas me hacían sentir viva. Pero hoy, todo parecía distante y ajeno. Caminé entre los puestos, observando las sonrisas de los vendedores y sintiendo la energía vibrante del lugar, pero no podía evitar pensar en cómo mi vida había cambiado drásticamente. Mientras recorría los pasillos, me detuve frente a un puesto que vendía flores. Las gerberas brillantes llamaron mi atención, su color vibrante contrastaba con mi estado emocional sombrío. Compré un ramo sintiendo cómo sus pétalos suaves se deslizaban entre mis dedos. Tal vez un poco de belleza natural podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. Al regresar a casa, encontré a mi pareja sumido en su trabajo habitual, absorto en su ordenador portátil. Era como si estuviera viendo una película repetida, la misma escena aburrida que se proyectaba cada día. Me senté a su lado intentando entablar una conversación sobre algo trivial, pero él apenas levantó la vista. ¿Cómo va tu día?, le pregunté con una sonrisa forzada. Bien, solo tengo mucho trabajo, respondió sin mirarme. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros, la distancia emocional parecía más palpable que nunca. A pesar de estar físicamente juntos, sentí que éramos dos extraños compartiendo un espacio. Más tarde esa tarde decidí visitar el estudio donde solíamos trabajar juntos, necesitaba una dosis del arte que tanto apreciábamos ambos. Al llegar allí el ambiente era diferente al habitual, el olor a pintura fresca llenaba el aire y las luces tenues creaban una atmósfera íntima. Lo vi sentado frente a un lienzo en blanco, su mirada perdida en la nada mientras sostenía un pincel entre los dedos temblorosos. Me acerqué lentamente y le pregunté qué estaba creando. No estoy seguro, confesó sin apartar la vista del lienzo. Siento que no soy lo suficientemente bueno. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, yo también luchaba con mis propias inseguridades. A veces hay que dejarse llevar por lo que uno siente, le dije mientras me acercaba más. De repente él giró su cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron, había algo indescriptible en ese instante compartido. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más y nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso suave pero cargado de significado. Después del beso el silencio se volvió abrumador, ambos sabíamos lo delicado de nuestra situación pero también lo hermoso que era estar juntos así. Sin embargo, esa felicidad pronto dio paso a mis dudas internas sobre lo correcto o incorrecto.
¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio incómodo. No lo sé, respondió él con sinceridad mientras bajaba la mirada hacia el suelo. Pasamos horas hablando sobre nuestras aspiraciones artísticas y miedos personales. Cada palabra nos acercaba más, aunque también nos alejaba del mundo exterior donde nuestras decisiones tendrían consecuencias devastadoras si alguien llegara a enterarse. Esa noche decidimos pintar juntos como una forma de liberar toda esa tensión acumulada entre nosotros. Fue liberador ver cómo los colores comenzaban a tomar forma en el lienzo bajo nuestras manos sincronizadas. El tiempo voló mientras reíamos y discutíamos sobre técnicas artísticas hasta que finalmente caímos exhaustos sobre el sofá del estudio. Pasamos la noche juntos rodeados por nuestros sueños y esperanzas compartidas. Era como si todo fuera posible dentro de esas 4 paredes llenas de arte e inspiración. Pero al amanecer sentí nuevamente esa punzada de ansiedad. ¿Podría esto durar? ¿Qué pasaría cuando regresáramos al mundo real? Días después asistimos a una galería donde exhibirían algunas obras suyas junto con otros artistas emergentes locales. Era una oportunidad increíble para él y al mismo tiempo un momento aterrador para mí. La idea de ser vista como algo más allá del rol familiar me llenaba tanto de emoción como de pavor. Mientras caminábamos por la galería repleta de gente admirando las obras expuestas, sentí las miradas curiosas dirigidas hacia nosotros. ¿Quién era yo realmente? ¿Una madrastra invisible o quizás algo más significativo para él? Las preguntas seguían surgiendo sin respuesta clara alguna. Una mujer mayor se acercó para hablar conmigo sobre las obras expuestas y cómo ella había seguido la carrera artística del joven desde sus inicios. Sus palabras eran amables pero también dolorosas al recordarme cuán lejos estaba yo misma del reconocimiento personal que tanto anhelaba. Al final de la noche nos encontramos solos fuera del bullicio festivo mientras contemplábamos las estrellas iluminando Valencia desde un rincón tranquilo cerca del mar. No puedo seguir así, le dije con voz firme aunque temblorosa ante mis propias palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó él confundido por mi tono serio. Nosotros, no puedo arriesgarlo todo sin saber qué significa realmente, respondí sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. La expresión en su rostro cambió drásticamente mientras comprendía la gravedad de mis pensamientos. Lo entiendo. Pero no quiero perderte. En ese momento comprendí cuán atrapada estaba entre 2 mundos, uno lleno de amor incondicional pero vacío emocionalmente y otro lleno de pasión creativa pero cargado con riesgos intolerables para nuestra familia. La decisión estaba ante mí como un lienzo en blanco esperando ser pintado con colores vibrantes o grisáceos según lo decidiera. Pero justo cuando pensábamos encontrar claridad, una figura conocida apareció al fondo, mi pareja caminando hacia nosotros con una expresión preocupada dibujada en su rostro. El futuro inmediato se tornó incierto mientras nos enfrentábamos a lo inevitable. Todo estaba a punto de cambiar radicalmente. La tensión en el aire era palpable, y el rostro de mi pareja se tornó una máscara de confusión y desconfianza. Su mirada se posó en nosotros y por un instante el tiempo pareció detenerse. La calidez del estudio se volvió gélida. La conexión que había florecido entre mi hijastro y yo se sentía como un secreto a voces, uno que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su voz tensa. La pregunta flotó entre nosotros como un eco inquietante. Miré a mi hijastro, quien parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. En su expresión vi la mezcla de miedo y deseo de proteger lo que habíamos construido. Solo estábamos hablando sobre arte, respondió él finalmente, aunque la verdad era mucho más compleja. Las palabras no podían abarcar lo que significaba nuestra relación. Esa chispa de complicidad que habíamos encendido no podía ser explicada con simples frases. Mi pareja frunció el ceño, escaneando el ambiente como si buscara alguna pista oculta. No me gusta esto, añadió, su tono advirtiendo que algo no estaba bien. La incomodidad creció en mí, sabía que no podía dejar que él sospechara más de lo que ya lo hacía. Decidí actuar con cautela. Estábamos discutiendo sobre la exposición, dije intentando desviar la atención hacia algo más inocente. Él tiene talento y quería darme su opinión. ¿Su opinión?, replicó mi pareja, cruzando los brazos con desconfianza. ¿Desde cuándo necesitas su opinión para tu propio arte? El cuestionamiento me dejó sin palabras.
¿Desde cuándo había comenzado a sentirme tan distante de la persona con quien compartía mi vida? La conversación se tornó tensa y cargada de silencios incómodos mientras intentaba mantener la calma. Mientras tanto, mis pensamientos volaban hacia la invitación que había recibido para la galería donde exhibirían las obras de mi hijastro. Era una oportunidad única para mostrar al mundo su talento, pero también significaba enfrentar mis propios sentimientos en un entorno lleno de miradas curiosas. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en asistir a ese evento con mi pareja al lado, mientras ocultaba el verdadero motivo por el cual iba allí: apoyar a alguien a quien había llegado a querer profundamente. La noche siguiente llegaría pronto y con ella una decisión inevitable: enfrentaría mis sentimientos o seguiría escondiéndolos bajo capas de normalidad vacía. Los días pasaron entre la preparación para la gala y las tensiones en casa. Cada vez que veía a mi pareja distraído con sus propios asuntos, sentía como crecía un abismo entre nosotros. Las conversaciones eran superficiales, las risas ausentes. Mi matrimonio empezaba a sentirse como una obra inacabada, un lienzo manchado por el tiempo y la falta de conexión. Finalmente llegó el día del evento. La galería resplandecía con luces brillantes y una multitud bulliciosa llenaba cada rincón del espacio artístico. A medida que entramos, una oleada de nerviosismo me invadió. Los colores vibrantes de las pinturas contrastaban con mi creciente ansiedad. «Es impresionante», dijo mi pareja al observar las obras expuestas, pero yo solo podía pensar en cómo sería ver a mi hijastro ahí en medio del bullicio, rodeado por admiradores y críticos por igual. Mientras caminábamos entre las pinturas, vi cómo él conversaba animadamente con algunos asistentes, su risa resonaba como música en mis oídos. Esa imagen contrastaba fuertemente con el vacío emocional que experimentaba junto a mi pareja. «Voy al baño», anuncié abruptamente antes de perderme entre la multitud, buscando un momento para respirar y centrarme en lo que estaba sucediendo dentro de mí. El baño era un refugio momentáneo donde podía reflexionar sin distracciones externas. Me miré en el espejo, los ojos cansados revelaban una lucha interna constante entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de pasión artística e inexplicable conexión emocional. Mientras trataba de calmarme, escuché voces fuera del baño. Eran dos mujeres comentando sobre la exposición. Sus palabras resonaban como dagas. «Ese chico tiene talento, pero hay algo extraño sobre él». «Sí, ¿no es ese su madrastra? Se ven demasiado cercanos». Las palabras calaron hondo, cada comentario era un recordatorio doloroso del secreto que intentábamos mantener oculto. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Cómo afectaría eso a nuestro entorno familiar? Salí del baño sintiéndome más perdida que nunca. Necesitaba enfrentar esta situación antes de perderme por completo en ella. Al regresar al área principal de la galería, encontré a mi hijastro rodeado por admiradores entusiasmados mientras él sonreía humildemente ante sus elogios. Una parte de mí quería correr hacia él y abrazarlo, otra parte temía lo que esa acción podría desencadenar. Justo cuando decidí acercármelo, vi cómo se giró hacia mí buscando mis ojos entre la multitud. Había algo en su mirada que me hizo dudar aún más, un deseo profundo mezclado con preocupación evidente por nuestra situación actual. Mi corazón latía descontroladamente mientras me acercaba lentamente hacia él. Estaba atrapada entre dos deseos contradictorios: apoyarlo públicamente o proteger nuestra relación secreta a toda costa. En ese instante decisivo, una voz familiar interrumpió nuestros pensamientos. «Ah, mira quién ha llegado». Era un viejo amigo mío quien se acercó emocionado para saludarme justo cuando estaba a punto de hablarle a mi hijastro. La conversación fluyó naturalmente mientras trataba desesperadamente de mantener una fachada normal frente a todos los presentes. Pero dentro mío todo era caos. Sabía que debía tomar decisiones pronto o esta situación podría volverse insostenible. Las miradas curiosas continuaban acechando desde todos los rincones mientras las conversaciones giraban alrededor del arte y sus interpretaciones personales sobre cada obra expuesta. Sin embargo, cada palabra se sentía como una presión adicional sobre mis hombros. Cuando finalmente logré despedirme del amigo e intentar acercarme nuevamente a él, noté cómo su expresión había cambiado sutilmente. Ahora había preocupación mezclada con anhelo reflejada en sus ojos profundos. «¿Estás bien?»,
preguntó suavemente cuando nos encontramos finalmente solos detrás de una pintura colgada estratégicamente lejos del bullicio general. No sé si puedo seguir así, respondí sinceramente mientras luchaba contra las lágrimas amenazantes ante la posibilidad inminente del descubrimiento inevitable. La incertidumbre nos envolvía como una sombra pesada mientras contemplábamos nuestras decisiones futuras juntos. La gala se celebraba en un edificio antiguo de la ciudad, con luces brillantes y un ambiente vibrante que contrastaba con el caos interno que me consumía. Al entrar, el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de copas de vino. El arte colgaba en las paredes, cada obra una historia, un susurro de emociones. Pero mi mente estaba atrapada entre la admiración por el talento de mi hijastro y la angustia por lo que nuestra relación significaba. Él estaba allí, rodeado de admiradores, su mirada iluminada por la pasión del momento. Me sentí invisible entre la multitud. La gente comentaba sobre su trabajo, elogiando su creatividad y su visión única. Sin embargo, cada cumplido que recibía era un recordatorio del vacío que había en mi vida personal. La mirada de mi pareja era un eco constante en mi mente. ¿Qué pasaría si descubría lo que realmente sentía? Mientras me movía entre los asistentes, un viejo amigo se acercó a mí. Su sonrisa era familiar y reconfortante, pero las palabras que intercambiamos me hicieron tambalear. Hablamos sobre los viejos tiempos y cómo había cambiado mi vida desde entonces. Su curiosidad sobre mis elecciones actuales me hizo cuestionar todo lo que había estado viviendo. ¿Estás feliz?, preguntó con sinceridad. Esa simple pregunta resonó en mí como un eco ensordecedor. ¿Qué significaba realmente ser feliz? ¿Era estar rodeada de gente o encontrarme a mí misma en medio del caos? El arte siempre había sido una parte importante de mi vida, pero ahora parecía más distante que nunca. La conversación fluyó y, sin darme cuenta, empecé a hablar sobre mi hijastro y su talento. Las palabras salían como si hubieran estado atrapadas durante años. Es increíble lo que ha logrado, dije casi sin pensar. Su arte tiene una profundidad que muchos no pueden ver. Él sonrió, pero noté una sombra de preocupación en su mirada. ¿Y tú, qué hay de ti? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Nunca había considerado qué pasaría si no tenía una respuesta clara. Las luces parpadeaban mientras miraba a mi hijastro desde lejos. Él reía con otros artistas y disfrutaba del reconocimiento que tanto merecía. Sin embargo, al mismo tiempo sentí una punzada de celos mezclada con orgullo. Era un torbellino emocional, quería apoyarlo pero también deseaba ser vista. De repente todo se volvió confuso cuando escuché murmullos sobre la próxima exposición individual de él en una galería famosa. La noticia se esparcía como fuego entre los asistentes, todos querían estar cerca del artista en ascenso. Pero para mí, esa noticia era un recordatorio doloroso. ¿Cómo podría seguir siendo parte de su vida si su éxito lo alejaba aún más? Decidí buscarlo entre la multitud para ofrecerle mis felicitaciones sinceras y mostrarle mi apoyo incondicional. Cuando finalmente lo encontré, nuestras miradas se cruzaron y sentí esa conexión intensa nuevamente. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera por un momento. Lo hiciste increíble, le dije mientras trataba de ocultar la turbulencia emocional que me invadía. Gracias, respondió él con humildad, sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y preocupación al mismo tiempo. Ambos sabíamos lo que había entre nosotros, era innegable e inconfesable al mismo tiempo. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se volvían más animadas y las risas más estruendosas. Sin embargo, yo me sentía cada vez más fuera de lugar. Las miradas inquisitivas comenzaron a pesar sobre mis hombros como una carga invisible. Algunos sabían más de lo que aparentaban. En ese instante crucial donde el arte y la vida personal chocaban violentamente dentro de mí, decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre mis sentimientos verdaderos. Me dirigí hacia una terraza donde podía respirar aire fresco y alejarme del bullicio momentáneo. El aire nocturno era fresco y revitalizante mientras contemplaba las estrellas titilantes sobre Valencia. Pensé en todas las decisiones tomadas hasta ahora y cómo habían llevado a este punto crítico en mi vida. Las luces del evento brillaban detrás de mí como recuerdos fugaces. Para muchos allí presentes significaban éxito y reconocimiento, pero para mí eran faros que iluminaban mis inseguridades más profundas.
Justo cuando comenzaba a sentirme más centrada, escuché pasos detrás mío. Era él nuevamente acercándose con cautela. ¿Estás bien?, preguntó suavemente mientras se colocaba a mi lado en la barandilla. No sé, respondí honestamente mientras miraba hacia el horizonte marino. Todo esto es abrumador. Se quedó en silencio durante unos momentos antes de hablar nuevamente. A veces siento que todo esto nos está separando. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sabía exactamente a qué se refería. La tensión creció entre nosotros mientras contemplábamos juntos el mar oscuro frente a nosotros. Nuestras vidas estaban interconectadas por hilos invisibles pero frágiles al mismo tiempo. Quizás deberíamos dejarlo todo, sugerí casi sin pensar. La idea flotó entre nosotros como una nube pesada llena de posibilidades inciertas. Él giró hacia mí con sorpresa en sus ojos. ¿Dejarlo todo? ¿Te refieres a nosotros? No sé qué significa esto, respondí rápidamente antes de poder arrepentirme, pero no puedo seguir así. El aire parecía volverse denso ante nuestra revelación compartida. Ambos éramos conscientes del riesgo implícito en nuestras palabras y acciones pasadas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar esa posibilidad juntos, alguien interrumpió nuestro momento íntimo al salir a la terraza. Uno de los organizadores del evento nos encontró allí parados juntos bajo las estrellas brillantes. «Ah. No sabía que estabas aquí», exclamó alegremente antes de continuar hablando sobre los próximos eventos relacionados con la exposición. La oportunidad se desvaneció tan rápido como había llegado. Nuestros corazones latían fuertemente mientras volvíamos rápidamente al interior donde otros nos esperaban ansiosos por celebrar el éxito artístico alcanzado por él. Mientras regresábamos al bullicio festivo lleno de risas y aplausos ensordecedores por doquier, comprendí algo aterrador. Habíamos llegado a un punto sin retorno donde nuestras decisiones empezarían a tener consecuencias irreversibles. La música se mezclaba con las risas y el clamor de la gala, pero dentro de mí, todo era un caos. Miré a mi hijastro, rodeado de admiradores que lo elogiaban, y sentí como la envidia y el orgullo luchaban por dominarme. Era un artista brillante, pero su éxito también destapaba mis inseguridades. La admiración que él generaba en los demás me hacía sentir aún más invisible. Mientras los aplausos resonaban a nuestro alrededor, una parte de mí anhelaba ser reconocida, aunque fuera solo un instante. Me había convertido en su musa, pero mi propia identidad se desvanecía entre las sombras de su talento. La presión de mantener nuestra conexión en secreto se tornaba cada vez más pesada. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? Un viejo amigo se acercó a mí, rompiendo mis pensamientos. ¿Cómo te sientes al ver a tu hijastro brillar?, preguntó con una sonrisa sincera. Intenté sonreír de vuelta, pero mis labios temblaron. Es maravilloso, respondí, aunque la verdad era más compleja. La noche avanzaba y cada momento que pasábamos juntos se sentía como una cuerda tensa lista para romperse. Al final de la gala, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, tomé la decisión de hablar con él. Necesitaba saber si compartía mis dudas o si estaba completamente sumergido en su éxito. Lo encontré en un rincón del estudio donde había exhibido sus obras. Las luces tenues resaltaban los colores vibrantes de sus pinturas. Necesitamos hablar, dije con voz firme pero temblorosa. Él me miró con sorpresa y preocupación. ¿Sobre qué?, preguntó mientras sus ojos buscaban los míos. Sobre nosotros, respondí sin rodeos. No puedo seguir así. Su expresión cambió, era como si el peso de nuestras acciones finalmente lo alcanzara. Pero no puedo perderte, dijo casi en un susurro. ¿Y qué hay de lo que estamos haciendo? No es justo para nadie, le repliqué con un nudo en la garganta. La realidad nos golpeó como una ola del mar que se estrella contra la orilla. En ese instante escuchamos risas provenientes del pasillo. Alguien había decidido acercarse al estudio para ver las obras más de cerca. La tensión aumentó y nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había un entendimiento tácito entre nosotros. Esto no podía continuar. De repente un grupo entró al estudio riendo y hablando animadamente sobre las pinturas expuestas. Nos sorprendió el ruido y el momento íntimo que compartíamos se desvaneció rápidamente ante la mirada curiosa de los nuevos llegados. ¡Qué maravilla!
Mira esta obra, exclamó una mujer mientras señalaba uno de los lienzos que él había creado inspirado por nuestra conexión secreta. Ambos nos miramos por un breve instante antes de separarnos como si fuéramos dos extraños nuevamente. El peso del secreto nos oprimía mientras sonreíamos forzadamente ante nuestros visitantes. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones superficiales y sonrisas nerviosas. Cada vez que alguien mencionaba su nombre o alababa su trabajo, sentía como mi corazón se encogía aún más. Era su musa, sí, pero también una mujer atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor por su hijastro y la familia que había construido. Cuando finalmente regresamos a casa esa noche el silencio era ensordecedor, mi pareja ya estaba dormida en la cama mientras yo me quedé sentada en el borde pensando en lo sucedido. Las luces del exterior parpadeaban suavemente a través de la ventana mientras reflexionaba sobre lo inevitable, debía tomar una decisión. Al día siguiente decidí visitar el mercado central, necesitaba respirar aire fresco y dar sentido a mis pensamientos rodeada del bullicio cotidiano que siempre me reconfortaba. Los aromas vibrantes de las especias llenaban el aire mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y productos locales. Mientras compraba algunas naranjas jugosas para llevar a casa, vi a un grupo charlando animadamente sobre una exposición artística que estaba por abrirse en Valencia, mencionaron incluso algunos nombres conocidos del mundo del arte local. Mi estómago se retorció al pensar que mi hijastro podría ser uno de esos nombres mencionados pronto. Regresé a casa sintiendo como cada paso me acercaba más a una decisión crucial. Debía hablar con él antes de que todo estallara por completo o nos arrastrara hacia algo del cual no podríamos escapar. Esa tarde decidí invitarlo al estudio para discutir nuestras opciones sin distracciones externas ni interrupciones familiares que pudieran complicar aún más nuestra situación. Cuando llegó noté su expresión ansiosa, claramente también había estado pensando mucho sobre nosotros desde aquella noche en la gala. ¿Qué pasa?, preguntó al entrar mientras cerraba la puerta detrás de sí. Necesitamos ser honestos, comencé sin rodeos, sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Lo sé, respondió él con voz grave mientras bajaba la mirada hacia el suelo como si buscara respuestas allí mismo. Esto no puede seguir así, continué con firmeza mientras trataba de mantenerme tranquila ante el mar tumultuoso que crecía dentro mío. No puedo seguir sintiéndome como una sombra. Pero, intentó protestar antes de ser interrumpido por mi insistencia, no es justo para ninguno. La conversación fue intensa, ambos expresamos nuestros miedos e inseguridades sobre lo que habíamos construido juntos, una relación llena de pasión y creatividad, pero también llena de culpa e incertidumbre ante lo desconocido. Justo cuando comenzábamos a encontrar claridad entre nuestras palabras cargadas emocionalmente, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era mi pareja llamando desde fuera para preguntar dónde estaba yo exactamente esa tarde. El sonido resonó como un trueno en medio del silencio tenso entre nosotros, ambos sabíamos que ese momento cambiaría todo lo que habíamos construido hasta entonces.